con base de datos. No vamos a hacer mucho hincapié en eso, yo creo que ustedes ya lo han estado usando en bases de datos, así que eso voy a asumir que ustedes lo saben manejar, lo mismo que base de datos. Tampoco vamos a hacer consultas, no es el objetivo hacer consultas complejas con base de datos, sino simplemente aprender cómo hacer con PHP para conectarnos a una base de datos, hacer consultas y utilizar también esos métodos para poder actualizar y eliminar registros en una base de datos. Vamos a mostrarles entonces cuál es la pinta de ese software. El software se llama phpMyAdmin, que les muestra el host, en este caso localhost. Ahí se me acabó la sesión, me está pidiendo que la reinicie en mi máquina. El usuario era root y yo lo tengo sin contraseña porque es mi máquina, pero cuando utilicen un servidor real, por lo general van a tener una Hola, profe. contraseña. ¿Cómo va? Hola, gente. ¿Cómo estás? Bueno, entonces esta es la pinta que tiene el phpMyAdmin. Tenemos las bases de datos. En este caso yo tengo todas estas bases de datos. Podemos entrar a cualquier base de datos. Yo he creado una que se llama Unvime, donde entro mi máquina es un poco lenta para mostrar las bases de datos. Pero bueno, acá tenemos dos tablitas que he creado. Para crear tablas, uno las crea desde acá, crear tabla, pone el nombre de la tabla, el número de columnas, y les va pidiendo, como en cualquier gestor de base de datos, que empiecen a ingresar los nombres de los campos, el tipo de los campos, etc. No vamos a hacer hincapié en eso. En este caso, yo he creado dos tablitas con algunos datos he ingresado para tenerlos de ejemplo. Pero ustedes pueden ver acá que con la estructura pueden modificar, si quieren cambiar la estructura, agregar o quitar campos. En buscar... Profe, buenas tardes. Sí, Una bueno, consulta, ¿se podría grabar las clases? Porque me interesa mucho también después rever esto de la estoy PHP, grabando. MyAdmin. Ah, buenísimo, buenísimo. ¿Figura que estoy grabando porque el otro día que Sí, pensaba... sí, 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 dice sí, record. Bien. Entonces, como les decía, bueno, y hay un montón de cuestiones más para poder hacer con bases de datos, con este software. En insertar me sirve para insertar un registro directamente desde acá. Vamos a hacer un ejemplito y lo insertamos. En este caso, en alumno nombre es para poner apellido también, qué sé yo, Aguilar Pedro. Carrera ID 1. Si uno hace un software, eso probablemente lo haría de otra manera. Continuar. Examinar. Y ahí tengo Aguilar Pedro como último elemento. ¿Está? Pero bueno, como les decía, no nos interesa demasiado aprender este software. Este software, el que ya lo maneja bien y el que no lo maneja, le queda como tarea aprender a utilizarlo, porque lo importante nuestro es aprender cómo hacer con PHP para conectarnos a la base de datos. Este software lo usamos como un ayudante para poder crear nuestros ejemplos y crear la base de datos. En PHP vamos a poder hacer todo lo concerniente a la base de datos. Vamos a poder crear las tablas, crear los índices, todo lo que se puede hacer con base de datos, pero en este curso solamente vamos a hacer mediante PHP la conexión, las consultas y update y delete e insert. Es decir, poder poner datos, actualizarlos y eliminarlos y hacer consultas. Pero no vamos a abocarnos en crear tablas directamente desde PHP, pero es análogo, se puede hacer de la misma manera que hacemos cualquier acceso a la base de datos. Vamos a ir entonces al PHP y vamos a ver lo primero de todo, que es generar una conexión desde el PHP con nuestra base de datos. Para eso vamos a necesitar configurar cuatro datos, cuatro variables. El host, ¿cuál es la máquina?
En este caso, yo me voy a conectar a la máquina local, que es el localhost. Mi usuario es root, el password es vacío, y la base de datos a la que me quiero conectar es un Vime. Para conectarnos vamos a utilizar un objeto que viene incorporado con PHP, que es el objeto MySQLi. Existen otros objetos. Existe un objeto más viejo que era MySQL solo, y existe otro un poco más nuevo, creo que no me acuerdo bien cómo es el nombre, MySQL ADO o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a usar este, que es un PDO, poco... profe. PDO. ADO era en Visual Basic hace mucho, me parece. Se me mezclaron un poco las cosas. Pero bueno, este funciona bien, es ampliamente difundido, y bueno, el que quiera después ampliar y ver otro, se va a trabajar de una manera seguramente muy similar. Entonces, para eso usamos este objeto. En clases posteriores, si nos queda tiempo, vamos a ver objetos en PHP, pero por ahora, como casi todos han visto objetos en otros lenguajes, vamos a indicarle simplemente 2 o 3 cositas de objetos para poder trabajar. En este caso, este es el nombre de la clase, y con new se crea un objeto de esta clase y se asigna la referencia del objeto creado a la variable que está a la izquierda de la asignación. Entonces, en este caso, invocamos la creación de un objeto de la clase MySQLi con los parámetros que anteriormente asignamos en las variables, y se va a crear una conexión, si no hay ningún error, a la base de datos esta, y la referencia a ese objeto va a quedar en la variable conexión. De esta manera tendríamos abierto y disponible para trabajar una conexión que está guardado en esta variable. Vamos a ver ahora entonces cómo hacer para trabajar con esa conexión, o cómo tirar consultas SQL. Las podríamos haber puesto acá abajo, pero ya vamos a aprovechar y vamos a usar lo que vimos en la clase pasada, y vamos a utilizar acá el require. ¿Está? Entonces en cada uno de nuestros scripts que queremos conectarnos con la base de datos, simplemente le ponemos require y tenemos acceso. ¿Qué ventajas tenemos? Fíjense que acá vamos a trabajar con todos estos archivos, y a cada uno le he puesto require conexión. Una de las ventajas que tenemos es que si en algún momento nos cambiamos de servidor, cambiamos esto acá y no tenemos que tocar nada en estos otros scripts. Veamos entonces cómo hacer para leer datos mediante una consulta SQL. Vamos a utilizar nuestro objeto conexión, y del objeto MySQLi tenemos, de la clase MySQLi, el objeto es conexión, tenemos varios métodos para usar. Uno de los métodos más importantes que tiene ese objeto es el método query. El método query sencillamente tiene un único parámetro, que es una instrucción en SQL. Entonces, de esa manera, le estamos diciendo que se conecte, y una vez conectado con la variable conexión, que ejecutemos el método query con esa consulta. Esa consulta le va a llegar, si todo funciona bien, le va a llegar a la base de datos, la base de datos la va a ejecutar, y el resultado de esa consulta va a generar un objeto de tipo MySQL result. ¿Está? La ejecución de este método va a generar un nuevo objeto, pero de otra clase, no de la clase MySQLi, sino de una clase que se llama MySQL result, resultado de MySQL. ¿Están? Entonces, en esta variable va a estar el resultado. Este objeto va a tener false si no fue exitoso, true en caso de ser exitoso y no devolver resultado. Esto lo vamos a ver cuando veamos el insert, el delete y el update.
o si no, una referencia a un objeto MySQL result con la lista del resultado. Una de las propiedades que tiene el objeto MySQL result, en este caso asignado a la variable rs, es la propiedad numRows, donde guarda la cantidad de registros recuperados. Entonces, lo primero que vamos a probar en este ejemplo es que a una variable le vamos a asignar la cantidad de elementos que se recuperó. Para eso vamos a usar el objeto rs que tiene el resultado con la propiedad numRows. En PHP, en vez de utilizar el puntito como usan otros lenguajes para separar el nombre del objeto del método o el nombre del objeto de la propiedad, utiliza esta flechita. En vez de punto, como sería en Java, acá usa el guión y el símbolo mayor que forma la flechita. Entonces, esto sería una propiedad del objeto rs que va a tener la cantidad de elementos que recuperó después de lanzar esta consulta. En PHP utilizamos el echo para mostrar y mostramos la variable count. Vamos entonces ahora a mirar. Por un lado, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos acá, leer tabla. Fíjense que yo lo he ejecutado antes. Me mostraba 5 porque hace un ratito agregamos uno que era Aguilar Pedro. Lo corremos. Esto todavía no lo miren. Hasta acá llegamos. Fíjense que me dice la cantidad de alumnos recuperados es 6. ¿Está? Bueno, eso es sencillo entonces. Hacemos la conexión. Tiramos la consulta. El resultado de la consulta se lo damos a una variable de la clase MySQL result. Y con la propiedad numRow accedemos a la cantidad de elementos que hay. Vamos a ver ahora cómo recorrer este conjunto de resultados que me devolvió la ejecución de esa consulta. Entonces, para recorrer el objeto MySQL result, vamos a utilizar un método. ¿Un método de quién? Un método de RS, es decir, un método de la clase MySQL result que se llama fetchObject. FetchObject va a traer un objeto para cada uno de los registros. Es decir, que si yo ejecuto una consulta select asterisco de esta tabla, cada fetch me va a traer una fila. Me va a traer un objeto que va a corresponder a una fila en cada ejecución del fetch. ¿Y cómo se ejecuta el fetch? Se ejecuta con un while. RS es la variable MySQL result, es decir, donde tengo el resultado, la lista del resultado. Y invoco el método fetchObject y me trae la primera fila. Si esta fila tiene cosas, se las asigno a otra variable nueva